Empecé tarde para evitar el calor y terminé ganándome ese tipo de atardecer que vuelve el mundo plano y cruel. El sendero a lo largo de la cresta estaba formado principalmente por raíces y hojas viejas, de esas que crujen suavemente y luego te recuerdan con un olor a té húmedo. Avanzaba con paso firme, sin prisa, manteniéndome en el centro donde la roca se asomaba. Aprendes a dejar que los árboles te digan dónde poner los pies, la forma en que se inclinan sus ramas, la forma en que el suelo se hunde antes de ceder. La cresta descendía a mi izquierda en una maraña de laureles, de esas por las que te arrastras a gatas y sales con arañazos verdes por todos los brazos. A la derecha, los pinos se agolpaban, tan oscuros que parecía que intentaban cerrar el sendero. No oí nada durante un rato salvo mi propia respiración, la charla intrascendente de un hombre cansado que intentaba ser valiente consigo mismo. La primera vez que lo noté, pensé que era mi cabeza. Mi pie derecho abajo, luego el izquierdo, y justo en la cola de cada paso llegó un segundo. Ni más fuerte ni más suave, el mismo peso, el mismo ritmo, como un eco que hubiera aprendido a llegar con un poco de retraso. Me detuve a mitad de paso y conté hasta 4 en mi boca. El segundo ritmo se detuvo medio tiempo después, como si necesitara recordar cómo callarse. Era el tipo de pausa que te da alguien que lleva algo pesado y no quiere que lo notes. Dije ciervo, aunque los ciervos no siguen el ritmo de un hombre. Dije viento, aunque el viento no tiene pies. Bajé el pie derecho de nuevo y el segundo paso respondió paciente, como lo había hecho toda la noche. Intenté un truco que aprendí años atrás. Di 3 pasos rápidos, giré a la izquierda en una pequeña cavidad rocosa y giré sin respirar. La cresta zumbaba en mis oídos, ese silencio eléctrico y vacío que se siente antes de una tormenta. Nada se movió. Un suave trozo de hoja se desprendió de algún lugar y se deslizó hacia abajo. A lo lejos, en la ladera, el arroyo cambió su voz, como si se hubiera aclarado la garganta. Me quedé allí el tiempo suficiente para que los mosquitos encontraran el sudor en mis sienes. Luego volví al sendero. Enseguida, los segundos pasos retomaron su curso, ni más cerca, ni más lejos, solo allí, colgando medio suspendidos detrás de los míos, como un niño que intenta caminar sobre las huellas de sus padres. La luz se desvanecía más rápido de lo que quería. El sendero se adelgazaba hasta convertirse en una espina donde se podía sentir la caída sin verla, como el aire frío sube de un hueco y llega primero a los tobillos. Apagué mi linterna frontal porque un cono de luz blanca te convierte en un cuadro y no buscaba que me enmarcaran. Mis ojos aprovecharon lo que pudieron del día que quedaba. Cuando el suelo se niveló en una pequeña colina, vi polvo donde el sol había secado el camino antes. Debería haber sido gris, polvoriento. Pero allí, frente a mí, había una sola huella de bota, no la mía, con los bordes húmedos, brillando como si la hubieran prensado en ese momento. Me quedé mirando la huella. Un dibujo cuadrado, no de mi marca, pero lo suficientemente parecido como para estar en la misma tienda. La huella estaba delante de donde aterrizaría mi siguiente paso. Las puntas apuntaban hacia donde ya iba. Hablé, porque esa es la cortesía aquí. Ya voy, dije, sin voz alta, sin amabilidad, solo con hechos y respeto. Las montañas prefieren ese tono. La respuesta vino de muy cerca. Sonaba como yo, como mi voz arrastrada por la grava. Sigue, dijo, con el mismo ritmo que mis palabras, pero medio desfasada, como una grabadora que se queda sin batería. Sentí que se me secaba la boca y se quedaba así. No era una amenaza en el sonido, no exactamente. Tampoco fue de ayuda, era una regla que se leía en voz alta. Seguí adelante. Los pasos detrás de los míos volvieron a su lugar, pacientes, sin prisa. Me pegué a la roca limpia siempre que pude, sin querer dejar nada que leer. El olor del bosque cambió de forma sutil e inquietante.
La brea de los pinos se afiló, como un corte reciente en algún lugar oculto. La marga adquirió un tono cobrizo, y me dije a mí mismo que era solo un efecto de la temperatura y del arroyo que removía tierra roja abajo. Cada pocos minutos probaba el ritmo. Paraba, y medio suspiro después, los otros pasos se detenían. Caminaba, y caminaban. Tropezaba un poco, y el eco tropezaba igual. Una vez, al calcular mal una raíz y soltar piedras pequeñas, oí un raspado similar detrás de mí donde no había piedras que raspar. La cresta me dio una opción que no quería. Justo al frente, el sendero ascendía hacia una roca expuesta donde cualquier huella se borraría. A la derecha se apretujó contra un laurel bajo, retorcido en aros y codos. Tomé el laurel, agachado, moviéndome lo suficientemente lento para evitar que las ramas golpearan. Los segundos pasos vacilaron, luego se ajustaron. El sonido de un cuerpo aprendiendo a plegarse como el mío. Una hoja me rozó la boca con un sabor húmedo y amargo. En un punto estrecho, la maleza me apretaba el pecho y la espalda. No sé por qué lo hice, pero extendí la mano y toqué una rama que acababa de abrirme paso. Vibraba, apenas, como si algo la hubiera soltado un segundo después de mí. Regresé al sendero principal junto a un pequeño mojón que alguien había construido con virutas de sílex y un trozo de cuarzo. Un clavo doblado sobresalía de un poste de cerca, suave para la intemperie. Del clavo colgaba un trozo de cinta reflectante que reflejaría un faro como el ojo de un gato. No estaba allí cuando subí. Lo supe porque no echo de menos las cosas brillantes en los días oscuros. Junto al poste, el polvo retenía unas huellas dispersas que no formaban una historia clara. Algunas se inclinaban hacia adentro, otras hacia afuera, y un par se encaraban cara a cara, como dos personas que no se ponen de acuerdo para moverse primero. No pensé mucho. Giré los hombros cuesta abajo y puse todo mi peso en el regreso. Los segundos pasos mantuvieron el ritmo. Empecé a hablar, lo cual no es propio de mí, pero el silencio había empezado a sentirse como agua que me tragaba poco a poco. Dije mi nombre, mi ruta, la hora a la que planeaba salir. Lo dije con firmeza, como si me comparara con una lista. Después de unas pocas frases, la otra voz entró, borrosa y tardía, coincidiendo con la forma de mis palabras, pero con fragmentos faltantes, como si repitiera después de un profesor a través de una puerta en mal estado. Aceleré cuando el sendero lo permitió. Dejé que las piedras rodaran bajo mis botas y asumí los pequeños riesgos de romperme los tobillos cuando quieres terminar. Cerca de la última curva, los árboles se aclararon hasta quedar en una franja y se veía el terreno, el rectángulo opaco de mi camioneta, el mordisco plateado del pestillo del portón trasero. El alivio me hizo descuidar. Encendí mi faro para marcar la última línea segura y pinté el camino de blanco. El mundo más allá del haz de luz retrocedió. Y entonces, justo allí, en la luz, aparecieron 3 huellas de botas en fila delante de mí, profundas y limpias, con los bordes oscuros y húmedos como arcilla fresca, aterrizando donde irían mis siguientes 3 pasos si no me apetecía cambiar de opinión. Me detuve tan rápido que me crujió la rodilla. El segundo ritmo se detuvo tarde, respetando sus propias reglas. Apagué la lámpara y dejé que volviera la oscuridad. En algún lugar un búho barrado empezó con su viejo chiste, pero se detuvo a mitad de camino como si recordara quién más lo escuchaba. «Sigue», dijo la versión arrastrada de mi voz, justo junto a mi oreja izquierda. Sentía un aliento ajeno tocar el fino vello de mi nuca y moverlo en la dirección equivocada. Quería correr y arrodillarme, pero no me lo permitían. Di un paso adelante y mi bota se hundió en la primera huella. Encajaba demasiado bien. Tomé la segunda y la tercera y el camino volvió a ser el mismo, ordinario como una escalera desgastada. Al comienzo del sendero, la piedra caliza triturada brillaba con mica vieja y la forma del aparcamiento le daba un toque duro a la noche. Podía ver mi camioneta con claridad.
la pequeña abolladura en la puerta del conductor con forma de moneda que intentaste lanzar y perdiste. Miré hacia atrás como se mira cuando sabes que no debes, sin razón, sin lógica, solo el animal que llevas dentro necesitando pruebas. Las huellas detrás de mí terminaban en la curva y no continuaban. Ni manchadas, ni raspadas, ni lavadas por el viento. Terminaban como si las hubieran sacado de la tierra unas manos cuidadosas. Esperé, porque quería que quien compartiera mis pasos me pasara y siguiera adelante, que se mostrara como algo simple y solucionable. El bosque me rozó la boca y no dijo nada. Subí a la camioneta y me senté sin girar la llave. La puerta se cerró con ese sonido seco de goma desgastada por demasiados veranos. Miré mi teléfono, sin barrotes. Mi aliento empañó un poco el cristal. El retrovisor se había levantado un poco, no mucho, lo justo para verme la línea de la cresta sobre mi hombro y el lugar donde se habían quedado las huellas. Lo bajé y me miré a los ojos. Toqué el retrovisor una vez y sentí una mancha que no era aceite de mi piel. Era polvo fino, húmedo y frío. Lo limpié con la manga y dejó un tenue contorno de mi mano en el cristal por un segundo antes de que la oscuridad se lo llevara. Conduje a casa despacio, como si cualquier tic erróneo pudiera llamar algo de los árboles para que volviera a coincidir conmigo, paso a paso, palabra por palabra, hasta que olvidé el ritmo con el que había empezado. Historia 2. El silbido más allá de las curvas cerradas. Diente de oso empieza a subir como un problema que deberías haber resuelto antes. Y para la cuarta curva, mi teléfono era un espejo apagado. Mi bravuconería, un mechero con solo una chispa tenaz. Llevaba una linterna frontal que no quería usar y una pequeña radio que sonaba más el tiempo que música, de esas que dicen posibilidad de chaparrones, con una voz que bien podría ser una oración. La grava del sendero era del gris cansado de un hueso viejo, y cada curva se sentía como volver a enfrentarse a la misma pregunta con la misma respuesta equivocada. En la séptima curva empezó el sonido. 3 notas que subían, 2 que caían, finas y ordenadas, como alguien practicando la amabilidad. No era una melodía que yo conociera, pero era una melodía que alguien conocía desde hacía tiempo suficiente como para que fuera reconfortante. Intenté apilarla en los lugares habituales. Un pájaro, un niño con un silbato barato, algún eco perdido de un campamento abajo. Pero las curvas cerradas doblaban la noche como un abanico, y cada vez que el sendero volvía sobre sí mismo, el silbato subía ladera arriba, permaneciendo oculto, un poco más adelante, como si me estuviera buscando la curva. La radio silbó una vez y se cayó. A lo lejos, un arroyo resonó como un bolsillo lleno de monedas, y el viento avivó el laurel hasta convertirlo en un sonido que podría haber sido palabras si hubiera querido llamarlo así. Mantuve los pies firmes y rectos, como cuando quieres parecer más seguro de lo que sientes. En la 9ª curva, el humo de leña se elevó en el aire, dulce y tenue, como si hubiera un campamento agazapado tras la colina con manos cuidadosas. El mapa que había memorizado decía que no había campamentos en kilómetros. Me dije a mí mismo que algún viejo tronco retenía el calor del día y que solo ahora lo estaba liberando. Rodeé una roca que me llegaba a la cintura y que tenía una gota de condensación como una lágrima solitaria, y vi, 10 metros más adelante, la brasa de un cigarrillo que descansaba en la oscuridad, inmóvil, sin dibujar, simplemente allí. Como un ojo rojo en una máquina te dice que la energía sigue conectada. No me miró, me midió. ¿Subes o regresas?, preguntó una voz, no malvada, no amistosa, solo segura de sí misma, como la de quienes se despiertan cada mañana exactamente donde se acostaron. Oí mi propia respiración responder primero. Luego dije que pasaría, y lo dije como una promesa que tenía la intención de cumplir. La brasa parpadeó una vez y se apagó, y el silbato se deslizó pendiente abajo tras mi hombro izquierdo, tan cerca que podría haberme girado y ahuecado en la mano.
Eso me enfureció, como quien tiene miedo, por el sonido, por estar tan cerca de algo que no puede evitar. Seguí caminando porque la única manera de que un sendero deje de preguntar es quedarse sin sendero. Zigzagueando 10, 11, 12. Los números se desdibujaban a medida que la montaña se inclinaba más. El silbato siempre un paso por delante, ahora suave como respirar bajo una puerta. Volví a probar la radio, soltó una sola palabra, aviso, y se rindió. Mi linterna seguía apagada, y la oscuridad fue honesta sobre las rocas bajo mis botas. Empecé a decir mi ruta en voz alta, como cuando quieres que el bosque te marque como una persona con un plan. Aparcamiento, subir a Virtud, girar a la cima, volver a medianoche. El silbato se integró en mis frases, 3 arriba, 2 abajo. Como si contara conmigo. Dije que tenía agua, que tenía luz, que tenía sentido común para darme vueltas si hacía mal tiempo. No dije que tenía un cuchillo, porque sí, pero me sentí como si estuviera mintiendo. Al último tirón, la cresta se abría en una pequeña y tenaz llanura, y allí, en medio, había un círculo de piedras ennegrecidas por otras noches. Ni llama ni carbón, pero al agacharme y poner la palma sobre la ceniza, una oleada de calor me rozó la piel como un gato que no pertenece a nadie. En el centro de la ceniza se veía la huella de una mano, profundamente impresa, más profunda que la mía cuando la probé de lado, con los dedos más largos y cuidadosos, como si quien la dejó quisiera ser reconocido sin ser visto. Sentí que mi corazón me debatía por regresar allí mismo. Pero la montaña ya me había dicho sigue adelante de 1000 maneras, y me pareció de mala educación fingir que no lo había oído. Más allá del círculo, un sendero que no recordaba se abría hacia la derecha, más estrecho y oscuro, y mi mapa, que es un buen mapa, no decía nada al respecto. El silbato se apagó de golpe, como si alguien le hubiera puesto 2 dedos en la garganta. En el silencio oí lo que no quieres oír. Un segundo par de tobillos ajustando el peso sobre la piedra suelta, el roce de la arena bajo un tacón que no es el tuyo, luego el sonido de un encendedor cuando la rueda gira sin detenerse. Me quedé allí hasta que la noche volvió a caer sobre sí misma. Entonces le pregunté a la oscuridad si tenía permiso para pasar. Normalmente no hablo con espacios vacíos, pero aquí nada está vacío y cualquier cosa puede ser educada. No hubo respuesta, o si la hubo fue en un lenguaje más antiguo que el que uso. Seguí adelante. El marcador de la cima era un poste oxidado con una tapa que alguien había aplanado a martillazos. Mi linterna frontal creó un halo a su alrededor que no merecía. Me quedé quieto el tiempo suficiente para fingir la vista. Luego giré hacia casa, listo para gastar mi miedo en kilómetros de descenso donde siempre parece más barato. El silbato no llegó. Colgaba en algún lugar abajo, paciente. Hice la primera curva, la segunda, conté los pasos, conté las bendiciones, lo que fuera que funcionara, hasta que la grava pálida del terreno se mostró entre los troncos como un pequeño lago al que alguien olvidó nombrar. Pensé en lo bien que se sentiría el asiento de la camioneta y en cómo una puerta cerrada es un hechizo que aún tiene poder en estos condados. Salí de entre los árboles al olor a frenos calientes que no eran míos y vi mi camioneta como la dejé, salvo por una pequeña verdad. La puerta del conductor estaba lo suficientemente abierta como para sugerir, no tanto como para insistir. Me detuve y dejé que los cálculos se hicieran solos. Soy de los que cierran con llave, incluso cuando no tiene sentido. El hueco no era viento. Era invitación o denuncia. El silbido empezó de nuevo, no desde el sendero ahora, sino desde el rincón oscuro del estacionamiento donde la luz siempre es peor, 3 arriba, 2 abajo, con un tono como el aire pasando por dientes desalineados. Grité un hola con un nombre, porque usar un nombre puede convertir a un hombre en vecino durante el tiempo que sea necesario para encontrar un plan mejor. Ninguna respuesta, a menos que cuentes el pequeño roce de goma en la grava que hace un zapato cuando alguien decide dónde apoyar su peso a continuación.
Caminé de lado para ver la cabina en ángulo. No vi a nadie en los espejos. Noté un sabor a agua de aguardiente y apoyé la mano en la puerta. La luz interior no se encendió. Quizás un fusible, o quizás la primera parte de una historia que alguien más había planeado. El asiento estaba donde lo dejé. El suelo limpio, salvo por la fina mancha de ceniza en la alfombrilla. 5 óvalos donde una mano había posado, levantado y vuelto a posar. Cerré la puerta y se trabó contra mí sin ayuda, como hacen las manos cuando han hecho el mismo trabajo demasiadas veces. El silbato se detuvo. La radio se despertó un segundo para murmurar «despejado durante la noche». Metí la llave, pero no la giré. Miré por el retrovisor solo para asegurarme de que la montaña seguía allí y encontré el cristal inclinado para mostrar el anillo de árboles detrás del aparcamiento y un pequeño espacio entre ellos donde la oscuridad parecía tener la forma de una persona que no estaba de pie ni sentada, sino esperando. Ajusté el espejo hacia abajo para ver mi propia cara y dejé una mancha opaca de ceniza en mi mejilla que no noté hasta que llegué a casa. E incluso entonces, lavarla fue como borrar una firma que alguien había puesto en mí a propósito. Conduje despacio por las curvas cerradas con la ventanilla entreabierta, atento a la melodía que no era melodía, con la esperanza de oírla desvanecerse tras de mí. No me siguió. Se mantuvo en la montaña. Pero cuando aparqué en mi propia grava y apagué el motor, la noche se abría paso entre los arces y encontraba la manera de tararear 3 arriba, 2 abajo contra mi canalón. Y me quedé allí un buen rato fingiendo atarme una bota que ya estaba atada, intentando decidir qué lugares me pertenecen y cuáles solo me dejan pasar porque pregunto por el camino correcto. Historia 3. La linterna se mueve a través de la cresta Pine Leak. Tiene una forma de estrechar el mundo hasta que parece que estás caminando sobre una cerca en la cima de una vieja columna de hierro. Y para cuando llegué al largo sendero pelado había agotado casi toda mi luz en la subida, dejando ese brillo cauteloso que te mantiene honesto sobre tu posición, y poco más. La luna estaba allá arriba, en algún lugar, pero sofocada por el clima, y el cielo tenía ese color metálico húmedo que corroe la profundidad y se convierte cerca y lejos en la misma lámina plana. El viento entraba en soplos medidos y tendía la hierba y la dejaba reposar de nuevo como si me estuviera mostrando cómo funciona el tiempo aquí arriba. No había planeado estar en la cresta a medianoche, pero los planes en estas montañas son como barquitos de papel. Bonitos hasta que los posas en agua en movimiento. Me detuve a beber, probé mi propia botella de metal y fue entonces cuando vi la linterna. Era pequeña pero firme, de esas que se balancean en una mano que conoce el sendero de memoria más que por la luz. No estaba en mi cresta, sino en la cresta hermana, al otro lado de la oscura grieta de la hondonada, moviéndose en paralelo como si fuéramos botes en un río negro, en compañía cuidadosa e impersonal. He visto linternas de campamento antes, el pulso torpe cuando alguien toca el violín, el temblor cuando una ráfaga de viento se vuelve fuerte. Esta no se inmutó. Se adaptó un poco al ritmo y se corrigió, y esa pulcritud me erizó el vello de la nuca como la hierba. No me gusta sorprender a otros caminantes nocturnos, así que levanté la linterna frontal y parpadeé 3 veces rápido para ser amable, 2 veces largo para perderme, la vieja charla del sendero. La linterna se detuvo, sostenida lo suficiente como para parecer contacto visual, y luego se inclinó, un pequeño gesto de asentimiento que le harías a un desconocido en una acera estrecha cuando ambos deciden no saber más. El viento giró y me trajo un sabor a piedra de arroyo y tanino de hoja, y otro olor por debajo, tenue y dulce, como humo de papel guardado en un bolsillo. Separado de los olores, llegó una especie de conversación. No palabras que pudiera tomar prestadas, solo una forma de conversación. Una voz baja, otra aún más baja, tan superpuestas que mis sentidos no encontraban dónde asentarse.
La luz de la linterna se suavizó al inclinarse tras un árbol muerto y luego reapareció con la misma paciencia. Sentí ojos en el pecho y me obligué a respirar despacio. Para romper la sensación de que íbamos juntos, corté la cresta de un rododendro que se había agazapado formando aros y codos, agachándome para que las hojas no me anunciaran con un golpe. Es una planta difícil de combatir de noche. Te agarra con sus brazos verdes y te pregunta qué secreto creías guardar. Quería separarnos a la fuerza, pero al farol del otro lado no le importaban la maleza, los barrancos ni los lugares donde los pies se enredaran. Se mantenía nivelado, preciso, deslizándose con una gracia que parecía menos caminar y más una decisión tomada. Mi luz cayó sobre un parche de arcilla resbaladiza por la lluvia del día anterior y vi huellas frescas de botas cortando la pendiente. Talón profundo, punta poco profunda, un hombre trabajando contra la gravedad. La siguiente huella miraba hacia arriba, la punta hundida como si se hubiera girado para llamar. La siguiente apuntaba hacia abajo, como si quien la hizo hubiera discutido consigo mismo en un solo paso y nunca la hubiera arreglado. Un poco más adelante, en la silla donde las crestas se tocan y cambian de nombre, esperaba un viejo poste de cerca que no me había significado nada en la subida. Alguien había clavado un clavo doblado a una altura que atraparía una mano sin esfuerzo. Del clavo colgaba un trozo de cinta reflectante que resaltaría como el ojo de un gato en una viga. La cinta no estaba allí antes. Estoy seguro porque soy el tipo de hombre que nota la brillante pereza de la basura en un lugar salvaje. Apoyé 2 dedos en el poste y sentí el tenue olor a savia, fresca, como si hubieran cortado la corteza esa tarde. Las voces volvieron a oírse, más bajas ahora, pero con una intención más clara, como cuando se distingue entre una oración y una contabilidad, incluso cuando no se oyen las palabras. Dije algo entonces, no en voz alta, solo la clase de frase que ofreces espacio para hacerte visible. Cruzo, no quiero hacer daño, me iré pronto. Al otro lado de la hondonada, la linterna se atenuó hasta convertirse en una moneda y luego volvió a brillar con toda su intensidad. El viento empujó el aire frío por las laderas como una marea y trajo de nuevo el olor a humo de leña, no exactamente a humo de fogata, sino al humo seco y tenue que desprende el papel y las cosas pequeñas e ingrávidas. Seguí adelante porque estar de pie me sentía como voluntario. Cada 20 pasos revisaba la otra cresta y cada vez que miraba la luz seguía allí, sin aumentar ni disminuir, simplemente igualándose. Intenté un truco y apagué la linterna, dejando que el rastro del sendero se viera por la diferencia de textura bajo mis pies y el pequeño brillo donde las botas habían pulido el cuarzo hasta convertirlo en una estrella opaca. En la oscuridad, la linterna se acercó, y por un instante pensé que había salvado la distancia que nos separaba, que el hoyo se había plegado como un mapa y había unido nuestras crestas. Volví a encender la luz y me sumergí en el mundo que conocía. El sendero llegó a un claro que traía sonido, y una voz llegó con el viento que podría haber sido la mía después de una larga enfermedad. Mantén la línea. No era una mala palabra, era una instrucción, como decirle a alguien dónde poner la mano en un peldaño. Hice lo que me dijeron porque ya lo había estado haciendo. En algún lugar arriba el cielo finalmente encontró una grieta y la luna me mostró una imagen descolorida. 2 crestas, 2 senderos angostos, una línea donde el bosque se aclaraba y comenzaba el viejo pasto. No podría decirte por qué confié en algo que no me gustaba, pero mantuve la línea, y el miedo que me había llenado el pecho bajó un dedo. 1/4 de milla después de la silla de montar, la linterna comenzó a hundirse, lenta como el aliento. Ni un pestañeo, ni una pérdida de combustible, solo la decisión de bajar. Cayó en el pliegue donde se hunde el viejo camino de la granja y allí se quedó como un carbón bajo las cenizas.
Mi luz se clavó en los helechos y captó una dispersión de mica que parecían ojos tranquilos. Me quedé allí el tiempo suficiente para que resultara grosero. La linterna no volvió a levantarse. Cuando la oscuridad se llevó esa moneda de luz, la noche se hizo más pesada. Como una puerta se vuelve más pesada cuando alguien se apoya en ella desde el otro lado. Llegué al final de la cresta con una especie de calma practicada que no es calma en absoluto. Solo un truco que haces para que tus pies hagan algo bien. Llegué a los árboles y se acercaron como viejos chismes. El lote apareció en parches como el agua se filtra a través de las rocas en un arroyo seco. Mi camioneta estaba donde la había dejado y por primera vez en toda la noche me sentí un poco tonto, como si hubiera estado boxeando con la sombra de un vecino que caminaba hacia casa. Alcancé la manija y vi reflejada en el vidrio lateral un trozo de la cresta detrás de mí, nada más. Abrí la puerta y la luz del techo no se encendió. Antes de que pudiera decidir si eso importaba, sentí algo pequeño y práctico. Un tirón de cuerda. El espejo retrovisor que mantengo inclinado para controlar mi propia mala postura había sido empujado. No mucho. Solo lo suficiente para mostrar el centro exacto de la cresta, la línea precisa por donde había pasado la linterna. Puse 2 dedos en el espejo y sentí una arenilla que no había hecho yo, un polvo tan fino como la ceniza. Lo limpié y dejé una leve huella de mano que parecía haber estado siempre allí hasta que la noche respiró y la diluyó hasta convertirla en polvo común. Me senté, cerré la puerta. Escuché por si oía un coche que no estaba allí, por si oía una voz entrecortada. Cuando finalmente giré la llave, la radio tosió y me ofreció un pronóstico sin convicción. Ajusté el retrovisor para que me diera la vuelta y en cambio vi un pequeño cuadrado reflejado más allá de mi portón trasero. Solo un clavo doblado en un poste viejo y un trozo de cinta adhesiva, parpadeando lentamente bajo una luz que desconocía. De camino a casa, no dejaba de esperar a ver el farol balancearse entre los árboles a mi lado, a mi ritmo, pero el camino me pertenecía con esa rudeza y pragmatismo con que suelen ser los caminos. De vuelta en mi grava, la casa parecía prestada en lugar de un lugar propio. Me quedé en el umbral y escuché el viento soplar a lo largo del tejado, un soplo suave y constante que podría llamarse farol si así lo deseaba. Y me dije que arriba en Pine Lake quizá alguien más caminaba en línea recta sobre una cresta paralela, midiéndome como yo los medía a ellos. Ambos encendiendo y apagando las luces a distancias prudentes, asintiendo sin querer saber más y decidiendo, en algún lugar que no pudiéramos ver, qué puertas serían más pesadas la próxima vez que intentáramos abrirlas. Historia 4. Llaman a la puerta del refugio del sendero. El refugio se alzaba sobre sus pilotes sobre el arroyo como un perro viejo que se protege las patas de la humedad. Las tablas estaban plateadas por años de lluvia y el techo de hojalata vibraba cuando el viento lo agarraba. Abajo, el arroyo hablaba con una voz de piedras redondeadas, un murmullo bajo y constante que te hacía sentir como si estuvieras interrumpiendo una conversación privada con solo escuchar. Nadie más había firmado el registro esa semana. Solo yo, una fecha y una nota sobre el clima. Unas páginas atrás vi la misma extraña advertencia escrita más de una vez. Llamar de cortesía después de medianoche. Lo atribuí al humor del sendero, el tipo de broma interna que mantiene vivo un lugar. La lluvia comenzó justo después del anochecer, con la suficiente fuerza como para absorber el olor del aire y presionarlo contra la madera. Colgué mi mochila en un clavo, encendí la pequeña vela de té que llevo para consolarme y dejé que el arroyo me llevara a la quietud. Alrededor de la 1, cuando mis ojos se habían ablandado y mi respiración comenzaba a entrecortarse, oí un solo golpe. No fue fuerte ni apresurado, solo un nudillo, hueco contra la madera húmeda. Grité, ofrecí espacio si alguien lo necesitaba. No hubo respuesta. La lluvia llenó el silencio, constante y tranquila.
El segundo golpe llegó 5 minutos después, más suave, más cerca de la bisagra, como si estuviera ajustando su posición. Me puse de pie y abrí la puerta a un muro de lluvia. El haz de mi linterna frontal solo iluminaba el resplandor vidrioso de las hojas mojadas. El bosque me devolvió la mirada sin pestañear. Cerré la puerta, la volví a colgar de su clavo. Me dije que el viento podía hacer trucos cuando se aburría. Cuando sonó el tercer golpe, no fue en la puerta. Venía de adentro, bajo, cerca del suelo, como si algo pidiera salir de debajo de nosotros. La voz del arroyo vaciló, como si también se hubiera detenido a escuchar. Bajé la luz lentamente y las vi. 2 huellas húmedas, descalzas, de tamaño adulto, con los dedos separados, como si se hubieran acostumbrado a agarrar piedra en lugar de tierra. Empezaban en el umbral y terminaban justo antes de mis botas. No había vuelta atrás, ninguna mancha, solo ahí. Me senté el resto de la noche con la espalda contra la pared, las rodillas encogidas, observando la oscuridad respirar en los rincones. La lluvia contaba los minutos en el tejado con un ritmo que parecía practicado, como si la noche hubiera estado marcando el ritmo de algo más que yo. Seguí esperando otro golpe, pero no llegó. Solo el sonido del arroyo, ahora más bajo, más lento, como si hubiera perdido el interés en hablar. Cuando se filtró el gris, fui a la puerta. Afuera el suelo estaba resbaladizo por el barro y la lluvia lo había dejado lo suficientemente blando como para dejar una huella. Justo a la izquierda del escalón, en un espacio limpio, alguien había escrito con trazos largos y uniformes con la punta de un palo: «Gracias por la invitación». Las letras eran cuidadosas, casi educadas, salvo la última línea, donde el palo se había hundido demasiado, rompiendo la forma, como si la mano que lo sostenía no quisiera soltarlo. Me quedé allí más tiempo del necesario, viendo cómo las palabras se derretían en la llovizna. No había huellas que entraran ni salieran del lugar donde estaba el mensaje. Solo ese trozo de tierra removida, la suave curva de cada letra que ya empezaba a desvanecerse, y la sensación, silenciosa pero segura, de que el golpe no había sido para pedir refugio. Había sido para comprobar si sabía decir que sí. Historia 5. Voces que surgen del laurel. Los matorrales de laurel nunca se sienten vacíos, ni siquiera cuando podrías jurar que estás solo. Crecen sobre ti, hojas brillantes apretadas como las paredes de un túnel, cada superficie resbaladiza con un brillo verde que vuelve el aire denso y viciado. Llevaba casi 1 hora recorriendo uno de esos túneles, el sendero apenas lo suficientemente ancho para mis botas cuando las oí. 2 voces, bajas, como las que discuten las familias a altas horas de la noche cuando no quieren despertar a la casa. El sonido no venía de delante ni de detrás, solo del interior de los muros, como si el propio laurel tuviera boca. No distinguía las palabras, solo la forma de su charla, subiendo y bajando, para luego aplanarse en una especie de silencio cuando me detenía. Hice lo que se hace aquí. Hablé, lo suficientemente alto como para oírse, lo suficientemente firme como para sonar como un hombre y no como una pregunta. Voy. Las voces se transformaron de inmediato en risas que no se elevaron ni se quebraron. Se quedó bajo, escondido entre el moho húmedo de las hojas, el sonido de la diversión que no necesita aire. La piel se me tensó bajo la camisa. El sendero se estrechó y el suelo cambió, húmedo hasta el punto de que mis botas dejaron huellas limpias. Fue entonces cuando las vi. Largas marcas de arrastre, lo suficientemente profundas como para contener un poco de brillo. Se extendían en la dirección en la que me dirigía, como si alguien hubiera tirado de los tobillos. No había sangre, no había hojas arrancadas, simplemente la realidad. Mi mochila parecía más pesada, aunque no había engordado. A la altura de la cabeza, un destello de color me llamó la atención.
un pañuelo azul, atado a una ramita con un nudo de explorador, uno que había aprendido de niño. No había viento en ese túnel, pero se retorcía lentamente, mostrando ambos lados como si quisiera que viera que estaba completo. No lo até. Nadie me había adelantado desde que empecé. Seguí hasta que el sendero se abrió en un claro, un círculo de unos 6 metros de ancho, enmarcado por laureles más altos que yo. Las voces me siguieron, trepando ahora, subiendo por las ramas, dividiéndose en más de 2 hasta convertirse en un sonido disperso, como una bandada cambiando de árbol. Entonces me di cuenta de que no había oído un solo pájaro desde el primer susurro. Ni uno. El aire se sentía desprovisto de cualquier cosa viva excepto de mí. En el centro del claro se alzaba un montículo de 5 piedras de altura. La roca superior era más oscura que el resto, resbaladiza como si alguien la hubiera respirado, cálida bajo mi palma. No había rocío en ningún otro lugar, pero aquí la piedra contenía una humedad viva. La levanté y debajo había una nota doblada por la mitad. El papel era áspero, como si lo hubiera llevado demasiado tiempo en un bolsillo. Decía, por favor, manténgase en el camino. Las letras eran mías. No solo mi letra, sino mi ritmo, mi inclinación, la forma en que nunca cierro el círculo en una ascisio A minúscula. Mi primer pensamiento fue que lo había escrito y se me había olvidado, pero el papel estaba seco en los lugares donde tenía las manos mojadas, y no tenía nada en mi mochila que dejara ese tipo de pliegue. Dejé la piedra en su sitio, pero la piedra parecía haber perdido su sitio. Me quedé allí mirando las paredes de laurel, la forma en que las hojas se inclinaban ligeramente hacia adentro, como si estuvieran escuchando. Pensé en dar la vuelta, pero las marcas de arrastre que había visto antes también corrían en sentido contrario, en fresco sobre viejo, como si algo hubiera sido pisado de arriba a abajo más de una vez. Salí del claro por el sendero opuesto, porque seguir adelante me parecía más seguro que encontrarme con algo que venía de vuelta. Las voces no me siguieron, pero tampoco se detuvieron. Se quedaron detrás de mí, superponiéndose en la misma baja distancia, justo lo suficiente como para que dar la vuelta fuera inútil. El aire no se aflojó hasta que llegué a una cresta donde los árboles se abrían paso al cielo. Cuando por fin llegué a mi camioneta al inicio del sendero, bajé la mochila y vi un pañuelo azul atado al retrovisor del lado del conductor. El mismo nudo, la misma torsión lenta en un viento que no podía sentir. Lo desaté y lo metí en la guantera sin pensar, pero durante todo el camino a casa pude oír el tenue sonido de voces por debajo del ruido de la carretera, hablando en el mismo susurro que el laurel. Bajo, cerca del suelo, sin elevarse lo suficiente como para respirar. Historia 6. Registro de sendero firmado con mi nombre. En el hueco hay una caja de hojalata atada a un poste con alambre. La tapa doblada por años de botas abriéndola y cerrándola a patadas. Un lápiz atado con un cordel que huele ligeramente a lluvia. Firmé mi nombre a las 6:14 a.m. Buen tiempo, rumbo al norte. Hay algo en un registro de senderos, más un ritual que una necesidad. Lo escribes para alguien a quien nunca conocerás. Una miga de pan dejada en lápiz antes de que el verde te trague. 8 millas más adelante me encontré con una segunda caja. El tipo que la mayoría de los excursionistas ignoran. Levanté la tapa solo para ver, esperando páginas viejas curvadas por la humedad, pero la hoja de encima estaba fresca y perlada con la humedad restante de la mañana. Mi nombre estaba allí en letras mayúsculas ordenadas, igual que había escrito antes, pero más firme, como si me hubiera tomado mi tiempo. La hora al lado era las 6:14 p.m., y bajo dirección decía hacia el sur. Me quedé mirando hasta que el papel se volvió borroso. Alguien tenía que estar bromeando, pensé. Pero la nitidez me incomodó. Las letras eran mías, pero la paciencia no. Aceleré el paso, diciéndome que me reiría cuando descubriera la broma. Aún así, empecé a notar pequeñas correcciones en el mundo.
Un palo atravesado en el sendero donde había pisado uno esa mañana. Un envoltorio de caramelo metido bajo una roca como la esquina de una bandera, brillante en un lugar donde no debería estar. Nada lo suficientemente grande como para detenerme, solo lo suficiente para mantenerme mirando hacia atrás. El aire comenzaba a contener la respiración, ese sabor metálico que se cuela antes de una tormenta o algo peor. En la tercera caja registradora abrí la tapa y solo encontré una línea escrita en la página: «Date la vuelta». Sin fecha, sin hora, sin nombre, solo eso. La letra era mía otra vez. Mi R curvada y la forma en que siempre inclino la última letra. Me quedé allí más tiempo del debido. El bosque a mi alrededor extrañamente plano, el color absorbido hasta que el verde parecía una fotografía antigua. No me giré. El sendero que tenía delante parecía tirar de mí en lugar de hacerme avanzar. Las raíces se asomaban en patrones que no recordaba. Los sonidos habituales del sendero, el chasquido de las alas entre la maleza, el crujido de las ramas, habían desaparecido. Mi sombra parecía quedarse un poco atrás cuando di un paso. No lo suficiente como para asegurarlo, pero sí lo suficiente como para notarlo. Para cuando llegué a la última caja cerca del aparcamiento, la luz era la equivocada. No más oscura, solo más tenue, como si el día se hubiera alargado demasiado. La tapa se levantó con facilidad y el papel del interior estaba reseco, incluso quebradizo. Mi nombre llenaba cada línea, una debajo de la otra. La caligrafía se volvía más suelta con cada repetición, hasta que la última apenas tenía letras, solo surcos profundos, como si la mano se hubiera quedado sin papel mucho antes de quedarse sin la necesidad que la impulsaba a escribir. Me quedé allí de pie con la caja abierta, el lápiz atado con cordel balanceándose suavemente, aunque no había viento. Sentí el bosque cerca tras mí, como si alguien se inclinara para leer por encima de mi hombro. Cerré la caja registradora y retrocedí, sin saber si me iba o si me dejaban ir. Al llegar a mi camioneta, la cabina olía ligeramente a grafito. Mi mochila estaba en el asiento del copiloto en lugar de en la caja, y la cremallera superior estaba abierta. Dentro, mi mapa de rutas estaba desplegado, con mi nombre escrito en los márgenes una y otra vez con la misma letra firme, cada uno apuntando una pequeña flecha hacia el sur. Historia 7. El cruce del arroyo después de la medianoche. Me perdí el último rayo de luz por 10 minutos y lo pagué en el arroyo. No es ancho allí, solo 10 pasos si los eliges bien, pero es rápido y poco profundo, como un perro rabioso, siempre extendiéndose, siempre hablando más rápido de lo que puedes pensar. El aire tenía esa sensación de agotamiento que da el bosque después de un día caluroso. El tipo que raspa la garganta y te deja sediento de algo que no está allí. Me paré en la orilla cercana y encontré la línea que quería. Una gran piedra plana que parecía amigable, 2 puntos del tamaño de un puño en el arroyo donde el agua se diluía hasta formar un encaje, luego una losa final con un borde que aceptaría una bota. Me dije a mí mismo que había cruzado peores, y lo decía en serio, aunque esa comodidad se sintiera prestada. Mantuve la linterna frontal baja porque la luz blanca en el agua engaña tu profundidad. Y el primer paso en el arroyo es una especie de promesa que le haces a lo que vive debajo. La corriente me agarró los tobillos como una mano fría probando una puerta. Pasé ligero por encima de la primera roca, encontré la segunda con un rasguño que me hizo rechinar los dientes, y estaba a punto de alcanzar la tercera cuando el haz de luz captó a alguien río abajo. Hundido hasta las rodillas, de espaldas a mí, mirando río arriba como si contara el tiempo con la corriente. Estaban fijos y firmes, sin apoyarse, sin probar el equilibrio. Simplemente allí, un oscuro recorte contra el arroyo. ¿Estás bien?, pregunté, porque en estos condados no se deja a nadie a merced del agua y de su propia terquedad. El arroyo me habló y la figura no respondió. No se giraron, no hicieron nada.
Mantuvieron su lugar como un poste de cerca sostiene una esquina. Llegué a la tercera roca y me quedé allí el tiempo suficiente para sentirme tonto, el agua desatando el calor de mis espinillas. ¿Necesitas ayuda? Lo intenté. La figura giró la cabeza un poquito, lento como la manecilla de un reloj corrigiéndose a sí misma, y en ese pequeño giro el faro se deslizó por un rostro resbaladizo por el agua del arroyo. Ni un pestañeo ni una mueca, sin miedo ni urgencia, solo atención. Era una forma de mirar que me salió al encuentro sin detenerme. Puse mi siguiente paso por instinto y me dirigí hacia la otra orilla, eligiendo una trepada baja entre zarzamoras y árboles jóvenes, porque el sendero, tal como era, se alejaba en un ángulo mezquino, y la orilla me cedía más terreno que gracia. Brush me quitó un trozo de la manga y yo lo retiré. Salí a la hojarasca. Puse la lámpara en el sendero y sentí un nudo en el estómago al ver las huellas húmedas que tenía delante. Oscuras donde las mías serían oscuras. Profundas donde yo soy pesado. Inclinadas hacia el siguiente giro como si hubieran leído mi intención. La huella era mía. El pequeño corte en el talón de un clavo que encontré en un granero de casa estaba allí como una firma. Me agaché y mientras estaba agachado la figura del arroyo levantó un brazo y señaló la orilla opuesta. Ni una ola, ni una amenaza. Solo un dedo más allá del agua, como un padre señala la acera cuando los pasos de un niño se han desviado donde no deberían. El sendero que tenía delante olía mal, a centavos y cuerda vieja, ese mordisco metálico plano bajo una podredumbre dulce, como sangre y nylon abandonados en un cobertizo húmedo. Confío en mi olfato cuando el bosque no me sienta bien con la vista. Escuché cómo el arroyo intentaba convencerme de cometer un error y dejé que la figura tuviera la última palabra. Me di la vuelta y caminé sobre las huellas húmedas de vuelta a la orilla. Cuando mis botas tocaron la corriente, el sonido del río cambió, se hizo más agudo y de alguna manera más suave, como si aflojara el hombro para dejarme pasar. Tomé la vieja línea en reversa y sentí como si el arroyo se hubiera agachado para mí, soltando una mano de mi tobillo, agachándose un poco para demostrar algo que no estaba seguro de querer demostrar. En la orilla original trepé a la repisa llena de raíces donde la gente espera cuando desea haber calculado mejor el tiempo. Miré hacia atrás para agradecer, preguntar o maldecir, no sé cuál, y la figura ya no estaba. La superficie del agua conservaba un óvalo más oscuro donde habían estado. La corriente se deslizaba alrededor de esa ausencia como si la forma permaneciera, negándose a unirse al resto del río. El frontal la hacía brillar en los bordes como una moneda bajo el hielo. No se movía, no se llenaba. El arroyo dejaba espacio para una persona que ya no estaba allí. Regresar río arriba significaba pagar intereses por un tiempo que no tenía, así que elegí la línea corta. Un sendero de ciervos que cruza un antiguo corte y encuentra el camino forestal en dos curvas cerradas. Se oye el camino antes de verlo, un silencio lejano y constante que te da seguridad cuando lo deseas. El sendero mostraba rastros recientes y me dije que los ciervos están por todas partes hasta que los necesitas. La noche se había instalado en esa hora en que las cosas que viven del sonido empiezan a adueñarse del terreno. El faro distinguió ojos de araña como trozos de vidrio verde. Las huellas húmedas aparecieron en la tierra donde no había agua que las formara. Óvalos oscuros que coincidían con los míos, exactamente espaciados, ligeramente por delante. Se curvaban donde yo quería curvarme. Se detenían donde yo quería detenerme. En el viejo tocón que parece una cara. En el álamo caído con la panza blanda que cede bajo la bota y hace un ruido como el de un hombre que se aclara la garganta. Dije mi ruta en voz alta porque una voz puede mantenerte intacto cuando la tierra empieza a tomarse libertades. Nombré los puntos de referencia que conocía como si eso les hiciera reconocerme. Álamo,
tocón, 2 piedras como hombros, la abertura en la valla. Las huellas tomaron cada una en orden. Quería enojarme por la broma, pero la parte de mí que entiende de deudas sabía que la corriente me habría arrancado las piernas si hubiera argumentado mal. Más adelante, el sendero se estrechaba entre laureles que habían crecido lo suficiente como para formar un frío pasillo verde. Me detuve allí y las huellas se detuvieron frente a mí, y oí agua donde no la había, un rumor sordo entre las hojas, como si el arroyo hubiera enviado su voz colina arriba para hacerme compañía. El segundo cruce, siempre hay un segundo que se olvida cuando se planea una escapada nocturna, era solo una zanja, pero contenía agua como un secreto, negra y silenciosa entre orillas profundamente excavadas años atrás por algo más pesado que la lluvia. Mi linterna iluminó un tronco tendido de lado. No estaba allí cuando subí. La corteza era resbaladiza y tenía esa veta pálida donde se ve la madera como hueso. Puse un pie sobre ella y la voz del arroyo se alzó tan cerca que parecía estar debajo del tronco. Eso no, fue lo que oí, aunque no podría decirte en qué idioma lo traía. Retrocedí, metí las botas en el barro y di la vuelta. Al otro lado, las huellas que había estado siguiendo esperaban entre la hojarasca, como si hubieran estado allí un rato y se hubieran aburrido. En la carretera esperé que el alivio me abriera, pero lo que sentí fue una especie de extraña pena, como dejar una tumba que uno mismo cava. Mi camioneta estaba blanca en la cuneta, brillando en los faros como un animal invernal. La puerta del conductor estaba cerrada, gracias a Dios, pero la ventanilla se había empañado por dentro y había dejado 5 óvalos claros donde una mano había presionado y luego se había deslizado hacia abajo. Puse la palma sobre ellas y las comparé sin querer. El cristal tenía ese aire frío del arroyo, y mi aliento dejaba círculos florecientes que tardaron en disiparse. No arranqué el motor de inmediato. Me senté en la oscuridad con el faro apagado, el bosque apretándose, e intenté contar las maneras en que podría haberle dicho que no a la noche. No me gustó ninguna respuesta. Cuando por fin giré la llave, la luz de techo se encendió y le dio a la cabina un aspecto de mentira. En el retrovisor, el camino detrás tenía una sombra que conservaba su forma mucho después de que mis luces traseras deberían haberlo reducido todo a ámbar. Parecía la hendidura en el agua, pero se extendía delgada y paciente sobre la grava, como un arroyo que deja su huella en la piedra y la conserva durante la sequía. Conduje despacio hasta que el silencio del camino forestal dio paso al rumor constante de la carretera. En casa me quité las botas en el porche, y el agua, no mucha ni para fregar, se escapó de los cordones y desapareció entre las tablas. Toda la noche las canaletas zumbaron contra un viento que no estaba allí. A 3 casas de distancia y con 3 condados de profundidad, el sonido de un río que había aprendido mi nombre y lo había dicho sin pedir nada, lo cual es, de alguna manera, peor.